Hola, ¿cómo están? Nos presentamos. Soy Fabricio Quispe, el que les está hablando en estos momentos, y mis dos compañeros Eddie Vázquez y Christopher Martel del cuarto año A. Y somos RLP Podcast. Y bueno, compañeros, cuéntenme, ¿cómo están el día de hoy, Martel? Estoy muy bien. Con la presentación de nuestro podcast me llevará una motivación y las opiniones que tengo de estos grandes escritores. ¿Y tú, Vázquez, qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás? Bien, ahí con un poco de frío, pero empecemos con el podcast, ¿no? Y como dijo mi compañero Vázquez, empecemos con este podcast. El día de hoy hablaremos de su vida y obra de estos tres grandes escritores: Manuel González Prada, Clorinda Mato de Tuna y José Carlos Mariátegui. Como sabemos, ellos fueron unos grandes escritores y representantes de la literatura peruana. A continuación vamos a hablar de su vida de estos tres grandes escritores. Grimanesa Martina Mato Uzandivaras, conocida como Clorinda Mato de Turne. Ella es considerada como una de las precursoras de la novela hispanoamericana junto a Juana Manso, Mercedes Marín, Rosario Orrego, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Juana Manuela Gorotti y Mercedes Cabello de Carbonera, entre otros. Ella inspiró grandemente a mujeres en estas partes de su escritura crítica de la sociedad de su época y en favor de los indígenas. Fue una mujer independiente, autodidacta en física, historia natural y filosofía. Nació en Cusco un 11 de noviembre de 1852 en la casa de la familia Mato, en la hacienda Pauyu. La hacienda de sus padres. Tuvo oportunidad de observar la vida campestre y aprendió a hablar quechua. Cursó estudios primarios en el Colegio de Nuestra Señora de la Mercedes en la ciudad del Cusco, donde realizó sus primeras publicaciones en el periódico escolar. Interrumpió sus estudios a raíz de la muerte de su madre. A partir de entonces se hizo cargo de sus hermanos menores, Ramón II, Ramón Daniel y Ramón Hermenegildo Mato Uzandivaras. Quería irse a los Estados Unidos a estudiar medicina, pero su padre no se lo permitió. Y en el 1876, Clorinda Mato fundó el periódico El Recreo. Esta fue su primera experiencia como redactora y directora de un medio periodístico. El Recreo fue el primer seminario sobre literatura, artes y ciencias dirigido por una mujer de Cusco. Asimismo, fue en este seminario donde Clorinda Mato publicó sus primeras tradiciones y leyendas. Bueno, muchachos, eso fue todo. ¿Qué opinan ustedes? Wow, compañero, está muy interesante. Y dime, ¿por qué fue reconocida Clorinda Mato de Turne? Bueno, ella fue reconocida porque fundó la revista Bucaro Americano, en la que publican escritores como Ricardo Palma, un grande la verdad, Amado Nervo, Rubén Darío o Leopoldo Lugones. Y también colaboró con otros medios como La Nación, El Tiempo y La Razón. Y ella fue la primera mujer que ingresó en el Ateneo de Buenos Aires en 1895. Sí, pues compañero, ¿algo más que quieran acotar? Es muy importante, compañero. ¿Y sabes cuál fue la novela más reconocida de Clorinda Mato Turner? Claro, compañero, su novela más conocida fue Ave sin nido, publicado en el 1889, la cual alborotó a los lectores peruanos porque describe la corrupción y la explotación existentes en el pueblecito andino. Entonces le paso la palabra a mi compañero Christopher Martel, el cual hablará de la vida de José Carlos Mariátegui, La Chira. Gracias, compañero. José Carlos Mariátegui fue un escritor, periodista, político y filósofo marxista peruano, autor prolífico a pesar de su temprana muerte. Amauta, que significa maestro en quechua, es considerado uno de los mayores estudiosos de la realidad latinoamericana, siendo la síntesis de su pensamiento Los 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana en 1928, obra de referencia para la intelectualidad del continente. Fue el fundador del Partido Socialista Peruano en 1928, que tras su muerte pasaría a denominarse Partido Comunista Peruano. Esa política que, según su acta de fundación, tendría como herramienta social al marxismo, leninismo y de la Confederación General de Trabajadores del Perú en 1929. En 1909 ingresó al diario La Prensa para realizar tareas auxiliares, primero como alcancerejones y luego como ayudante de su linotopista. A pesar de no haber culminado sus estudios escolares, llegó a formar parte del periodismo y empezó a trabajar como articulista, primero en La Prensa y luego al diario El Tiempo, al mismo tiempo que colaboraba en la revista Turf y Colonida en 1919. Igualmente, en colaboración con Falcon, fundó el diario La Razón.
junto con César Falcón, viajaron a rumbo a Europa, gracias a una beca que les fue entregada por el gobierno de Leguía, como una forma encubierta de deportación. Mariátegui fue asignado al consulado de Perú en Roma y Falcón al consulado de Perú en Madrid. Esto aparece conmemorado en Carta de Mariátegui a Victoria Feber. Compañeros, eso fue un poco de la vida de José Carlos Mariátegui. ¿Qué tal? ¿Y qué opinan de ello? Wow, compañero, la verdad me sorprende la vida de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y te pregunto, ¿cuál es la importancia de José Carlos Mariátegui? Un crítico incansable del reformismo de la Segunda Internacional y de socialdemocracia. Mariátegui es considerado el primer marxista de América Latina al realzar el papel de las masas indígenas como el auténtico proletariado del continente y pregonar la necesidad de una revolución socialista. ¿Algo más que quieran conocer sobre José Carlos Mariátegui? Bueno, compañeros, sí, tengo una duda. ¿Qué nos enseña José Carlos Mariátegui? Sí, Mariátegui propugna reiteradamente una educación que tome como base el estudio en nuestra realidad económica, social y cultural para construir un proyecto nacional, donde las tendencias y paradigmas de otros países sean acogidos creativamente en nuestros programas educativos. Wow, compañero Christopher, la verdad que es muy atrayente lo que dijiste, ¿no? De José Carlos Mariátegui. Bueno, posteriormente mi compañero Eddie Vázquez hablará de su vida de Manuel González Prada. Bueno, gracias compañero Schulz. José Manuel González de Prada y Álvarez de Ulloa, más conocido como Manuel González Prada, fue una de las figuras más influyentes en las letras y la política del Perú de fines del siglo XIX y a comienzos del siglo XX. Pensadores y políticos como Víctor Raúl de la Torre y José Carlos Mariátegui lo tuvieron como maestro ideológico. También literarios como Abraham Valdelomar y César Vallejo reconocieron haber sido influenciados por su obra poética. Proveniente de una familia de raigambre colonial, de un niño viajó a Chile al ser desterrado por su padre. Estudió en Valparaíso y de retorno en Lima, cursó estudios en el seminario de Santo Toribio para pasar luego al convictorio de San Carlos, donde estudió Derecho, pero no lo concluyó. Se dedicó al periodismo y a la explotación agrícola en la hacienda de su familia durante la guerra contra Chile. Wow, la verdad, muy impactante, wow. Y no soy perro. Bueno, compañero, ¿y cuál fue el papel de Manuel González Prada en la reconstrucción nacional, no? Bueno, Quispis, él participó en la defensa de Lima. Concha de tu madre. Bueno, Quispis, Imbécil, Bueno, Quispe, él participó. No. Bueno, Schulz, él participó en la defensa de Lima y destruidas en las líneas de San Juan y Miraflores y ocupada la capital, optó por el encierro domiciliario para no ver, según sus propias palabras, la insolente figura de los vencedores. Bueno, compañero, ya resueltas todas sus dudas, esa fue un poco de su vida de él, ¿no? Bueno, la verdad muy interesante. ¿Qué opinas tú, Christopher? Me pareció muy llamativo su historia, que como lo has contado, compañero Eddie, y también su forma de las preguntas que nos han respondido. Sí, la verdad muy interesante y muy concreta tus preguntas. Y bueno, muchachos, combinamos este podcast preguntándonos: ¿por qué debemos de leer estos tres grandes escritores? Bueno, compañero Vázquez, la verdad muy interesante tu pregunta. Y te la respondo, ¿no? Debemos de leer, ya que estos libros, novelas, entre otros, nos enseñan los valores, su forma de vivir y sus experiencias para tomarlas como ejemplo, socialmente y políticamente actualmente, ¿no? En nuestra vida diaria. Y también si leemos, ¿no?, las novelas, ya que eso también nos puede permitir conectarnos y ponernos en la piel de otras personajes, ejercita nuestro cerebro, igualmente despierta vías neuronales y activa la memoria. Nos hace recordar, conocer y aprender. Libera nuestras emociones, alegría, tristeza, cólera, miedo, sorpresa y amor. Y así pues, compañeros, culminamos este podcast, ¿no? Muchas gracias por habernos escuchado. Y esto fue RLP Podcast. Y sin antes irnos, le dejo una frase: que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas. Gracias.